Hola amigos, una vez más estamos aquí con mi amigo Luis Frutos, venido Hola. de México. Hola. No sé desde cuándo, pero ha venido de México. ¿Cuánto tiempo lleva en España? Creo que se va a quedar una buena temporada. Lo hemos entrevistado otras veces, busquen sus vídeos si quieren más información. Y ahora lo que sí que vamos a hablar es, él es un científico, que él viene aquí a España y enseña todo lo que ha ido aplicando estos años, y entonces está formando a personas, ¿cómo lo has dicho? ¿Se llaman estos formadores? Configuradores holográficos. Configuradores holográficos. Entonces vamos a hablar de la temática, hablaremos de lo que son las holografías, de la parte científica de sus investigaciones, luego hablaremos de este producto que va a sacar al mercado que se llama cristales de berenjena, esto al final, para que así esperéis y lo veáis, es algo muy importante, la verdad es que me ha gustado, porque nos está dando una solución que hasta ahora en el mercado no había. Y nada, Luis, vamos a hablar un poco de, primero que te conozcan, que sepan quién eres, aunque habrá Bueno, gente que te habrá ¿cómo, visto. sí, cómo ha ido evolucionando todo esto? ¿Cuánto tiempo tiene que nos conocemos? 3 o 4 años por ahí. Y ha cambiado mucho. Se empiezan a abrir muchas más puertas. Hay investigaciones que confirman lo que veníamos hablando desde hace 10 años por lo menos. Entonces, entusiasmado y agradecerte que me das este foro tuyo. Bueno, hay que decir que fue mi primer maestro, con lo cual esto ya es una primicia para la caja de Pandora, ¿eh? Que quede claro que aquí está uno de mis primeros formadores, por no decir el primero, en este mundo un poco más. Y como él está versado en una temática más científica, para que la gente conozca, fuiste, o sea, aparte de estar formado, creo que es en Puebla, ¿no? Me dijiste, la Universidad de Puebla, las Américas, luego has estado trabajando conjuntamente con los rusos y también creo que con Estados Unidos, ¿no? Con científicos. Bueno, un estudio de Arizona, de la Universidad de Arizona, no fueron directamente, pero es un estudio de ellos en el que nos hemos basado. Y con todo lo que has aprendido, tanto con unos como con otros, al final, es entender lo que es la metodología que tú ahora estás enseñando, que se llama método de conexión, ¿no? Donde Zona de conexión. Zona de conexión, que son diferentes, bueno, todo lo que has ensamblado de conocimiento, que has aprendido tanto de lo tuyo, de tu parte científica, como lo que te han podido dar del ADN basura los rusos. Los rusos. Ese famoso ADN basura donde no hay nada, que él sí sabe lo que hay. Entonces nos va a explicar un poco qué es el ADN basura. Vamos a empezar por ahí. Podemos empezar por ahí, sí. Bueno, dentro del material genético, lo que podemos diferenciar es el ADN que forma tu parte física, tu parte biológica, que son 2 hebras que están conectadas, y en ello se hace pues tu riñón, tu hígado, tu esqueleto. Tienes la información donde se genera todo esto. Y lo que le llaman ADN basura es todo lo que no servía para hacer algo físico, para hacer algo material. Y le han llamado basura por eso, porque aparentemente no fabricaba un tejido orgánico, sino pues estaba ahí de más, según los estudios convencionales de genética. Pero los rusos tienen mucho bagaje en cuanto a estudios y en cuanto a comprobación de cómo, desarrollando eso que le llamaron basura, empiezan a vivir capacidades de mejor adaptación a estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, de forma natural y muchas veces espontánea, este material genético se empieza a conectar por el entorno, y entonces empezamos a desarrollar capacidades que pensábamos que no teníamos. Y para la gente que se ha preparado en su desarrollo espiritual, emocional, este tipo de cambios los puede manejar mucho mejor. Entonces por ahí podemos empezar a diferenciar entre uno y otro. En el ADN, lo que le llaman ADN basura, estarían las características como telepatía, teletransportación, telepensamiento, telequinesis. Y bueno, pues hay gente que los desarrolla mejor que otras personas. Yo sé que hemos estado, que has estado trabajando, que yo contigo también lo he practicado, en las partículas estas que están cayendo, los muones, partículas subatómicas. ¿Puedes explicarnos de lo que al principio aprendimos a cómo está hoy en día? Sí. Sé que en los polos es donde más recae estas partículas atómicas, pero explícanos qué es lo que está haciendo dentro de nosotros y realmente científicamente qué es un muón. Sí, bueno, para empezar por ahí, el muón se forma cuando los rayos del Sol chocan con la atmósfera de la Tierra. Entonces, en toda la historia moderna se habían localizado siempre en la atmósfera porque su tiempo de duración es muy corto, apenas 2.7 microsegundos.
se tiene muy estudiado porque desde 1936 Carl Anderson los empieza a documentar. Entonces sabemos cuáles son sus efectos desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, esos se formaban ahí, pero a partir de entre 1999 y 2000, los muones o la frecuencia muónica se empieza a registrar después de la atmósfera de la Tierra. Es decir, cada vez tenían más penetración hacia el planeta, hasta que se empezaron a registrar a nivel del mar, ¿no? a nivel del suelo. Entonces, se tiene registrado cuál es la cantidad de estas partículas, subpartículas, que nos están cayendo, y hoy en día hay un registro de 10.000 partículas por metro cuadrado por minuto. Esa es la cantidad de lluvia que nos está cayendo y que nos está transformando junto con la variación de la frecuencia del Sol que impacta en la Tierra. Eso está ocasionando cambios justamente en el material genético, en nuestro ADN. Entonces es una partícula que se forma cuando los rayos del Sol chocan y luego impactan en nosotros y nos están transformando. Es una partícula que, bueno, yo esto lo he aprendido en tus talleres, que se puede notar o detectar, ¿no? A través de un ejercicio que haces tú de poder coger, sí, para luego crear un holograma, ¿no? A partir de ahí. Sí, por ejemplo, muchas veces me preguntan que si esto también es prana, ¿no? Seguramente que sí, solo que hoy contiene muones. Antes el prana contenía otras, o era compuesto de elementos que no se tenían conocidos, pero a partir de 1999 sabemos que llegan muones y 16 partículas más que están cayendo y que estamos en estudio de saber qué son. O sea, hay cosas que estamos descubriendo. Estas partículas tengo entendido que también afectan al ser humano, a las plantas y a los minerales, ¿no? A todos los cuerpos, digamos, que puedan tener un mínimo de inteligencia en el planeta, ¿no? A cualquier organismo con vida, a cualquier célula, estos efectos se sienten en ellos. A largo plazo, ¿qué crees que puede estar pasando con este cambio de muones? ¿Cómo afecta al ser humano? Bueno, el cambio más importante lo estamos teniendo ya mismo. Al futuro seguiremos transformándonos, pero ya mismo nuestro aparato digestivo físicamente está trabajando de forma diferente, está cambiando su forma y la forma física y la forma que tiene de trabajar, de producir los elementos necesarios para que nuestro cuerpo funcione. Entonces los cambios ya se están dando. Yo hace un momento te mencionaba del estudio que llevamos, en donde se comprueba que hace 30 años el requerimiento de luz solar era apenas del 10%, ¿no? Hoy en día, después de este tiempo, lo que necesita el cuerpo humano es el 35% de luz solar para que pueda funcionar de manera equilibrada nuestra producción de vitamina D, que es la que surte, la que genera una síntesis y se crea el bol cálcico que finalmente termina en los huesos y después de los huesos termina en la sangre. Entonces esta transformación la estamos viviendo ya. ¿Qué es lo que viene hacia el futuro? Yo lo que veo al futuro es que cada vez vamos a depender más del sol, cada vez nos vamos a parecer más a plantas que a humanos. Es decir, ahora es el 35% y tal vez en 5 años sea el 40 o el 45% y conforme vaya pasando el tiempo, nuestro cuerpo se irá amoldando a alimentarse más del sol directamente. Entonces hacemos la fotosíntesis. Existe la fotosíntesis humana desde toda la historia. Los registros que se llevan es a partir de hace 30 años apenas. Es un estudio realmente muy nuevo en la tecnología. O sea, hablar de 30 años de un estudio es relativamente nuevo, pero nos estamos dando cuenta cuál es el impacto que tiene. Cada vez más la gente va a empezar a escuchar de lo importante que es la vitamina D en su cuerpo. Es por eso que yo les sugeriría que busquen información lo más completa posible, porque llenarse de vitamina D también resulta tóxico. Es decir, tiene que haber un equilibrio para que el funcionamiento se dé de la forma óptima. Entonces cada vez vamos a necesitar más de luz del sol para cumplir con nuestras funciones. Por ejemplo, ahora está de moda, por ejemplo, decir hay que alcalinizarse, ser alcalino. ¿Tiene que ver también con esto? Tiene que ver todo con un equilibrio entre acidez, alcalinidad y adaptarse a las nuevas frecuencias. Es
muy aventurado decir necesita subir la acidez o la alcalinidad porque no vivimos en el mismo campo magnético todo el tiempo. Eso fue hasta 1999, en donde toda la historia moderna, registrada y documentada, estaba basada en 7.8 Hz de la vibración de la Tierra. Pero hoy ya no tenemos más esa vibración. Entonces, más bien lo que tiene que saber la gente es saber escucharse, saber escuchar su cuerpo, tener relación íntima con lo que le está pidiendo su cuerpo, y a veces será que pida mayor acidez o mayor alcalinidad, porque tiene que empezar a buscar un equilibrio por sí misma. Inclusive, una misma variación, por ejemplo, si estuviéramos aquí en 11,7 Hz en este momento, a ti te impacta de forma diferente, a mí me impacta de forma diferente, a cada una de las personas le impacta de forma diferente, porque nosotros, por nosotros como cuerpo, también tenemos una frecuencia. Y entonces la relación que hay entre la frecuencia externa y la frecuencia interna no es lo mismo. Yo diría, bajo esta frecuencia necesitas tanto nivel de acidez, pero te mentiría, porque eso solamente me funciona a mí. Por eso, hoy más que nunca, la responsabilidad del funcionamiento y el equilibrio en salud de las personas tendrán que ver con el nivel de conciencia hacia sí mismas. Es decir, la responsabilidad de la salud cada vez más notorio, cada vez más efectivo será en la medida que lo tomen a sí mismo. Es decir, que no le dejen la salud a alguien más, sino que se sepan observar. Eso es lo que veo al futuro. Y de estos experimentos vamos a decir, de todo este tiempo de recorrido que has aprendido de los rusos, de los americanos, de tu propio conocimiento, así científicamente, ¿hay algún dato más que puedas darnos de lo que tú quieras que es necesario que la gente sepa? Bueno, la medición de un elemento que se llama dehidrocolesterol. Dentro de nosotros hay un elemento que debemos de buscar siempre mantener en equilibrio, que es 1.25 de dehidrocolesterol. Entonces es buscar ese número mágico, porque con ese número mágico estás en equilibrio. Y el problema que tenemos es que nuestro cuerpo ya sabe funcionar por sí mismo, porque este periodo de adaptación a las nuevas frecuencias del Sol es asimilado por el cuerpo humano, pero no es explotado, no es usado por el sistema de pensamiento que tenemos. Entonces tú tienes un pensamiento formado en 8 Hz, por hablar de números redondos, pero ya no vibras más a esa frecuencia. Entonces el reto que tendríamos sería empezar a adecuarnos, a liberar el pensamiento y a dejar que la frecuencia natural de la Tierra sea equivalente a la frecuencia que tenemos en nuestra frecuencia cerebral. Y esta proteína creo que es, ¿no?, lo que has dicho, ¿dónde se localiza? O sea, es decir, yo voy al médico y pido un análisis, ¿cómo localizo para yo poder graduar eso? Sí, hay muchos análisis que cualquier doctor lo puede mandar a hacer para que midan tu nivel de dehidrocolesterol. En el momento en que haces tú un estudio de colesterol, la gente se preocupa mucho por el colesterol, porque le suba el colesterol. Pero no todo el colesterol es malo. Hay una gran parte de colesterol que tiene una función específica en nuestro sistema biológico. Entonces, con cualquier estudio de colesterol que se hagan, se van a enterar. ¿Y cuál sería la medida justa o equilibrada? En dehidrocolesterol, 1.25. 1.25. De unidades internacionales. Y si, por ejemplo, tengo carencia, ¿cómo puedo hacer para que ese colesterol lo tenga así? Hoy en día no existe un producto, un elemento que lo ayude a compensar. Eso el mismo organismo tiene que saber producirlo. Entonces ahora estamos en el desarrollo de un cristal que es hecho en base de sal de mar y piel de berenjena, que ayuda a que el cuerpo por sí mismo mantenga ese número. Vale, luego seguiremos abordando este tema, y ahora, para que la gente vaya teniendo la información, vamos a hablar que tú trabajas en tus talleres, de hecho yo lo he hecho también contigo, los hologramas. Mucha gente los conoce también como Merkabas, pero diferéncialos y realmente explícalo para que la gente lo entienda, lo que es un Merkaba o cómo tú entiendes tú el holograma. Bueno, sí, cuando las personas abordan el tema desde la parte del Merkaba, tiene que ver con el estudio de los sefirot, del judaísmo, de la parte del judaísmo no convencional, que es la cábala.
Entonces ahí hay un estudio holográfico de un cuerpo no físico con funciones muy específicas que tiene cada sefirot, y ahí estamos hablando del Merkaba. El Merkaba es un